Saludos y bienvenidos nuevamente a su canal de Anime Rock Classic. Hoy les tengo un tema bastante interesante y bastante, quizás que un poco de información para muchos de algo que sucedió aquí en El Salvador, pero para entrar primero en detalle, primero le quiero dar gracias a toda la gente que visita nuestro canal, a nuestros buenos amigos que día a día ponen sus comentarios, ponen sus links. Por ejemplo, un amigo que puso un link de una serie también nos puso su aventura allá también en una biblioteca, todo eso, así que muchas gracias a todos, a Juan Gallardo, Ramón Ugarte, a Carlos Enrique, a Elvis Robot Beta también, a Mauricio Olivero, a Martín Lara, Jorge Reyes, Alejandro Dueñas, por supuesto, gracias por el link. No había salido porque no le había dado yo el clic ahí, pero ya lo digo y sí apareció, así que gracias por el clic de la serie de Peter Pan No Bouken, así que ahí la pueden encontrar por si la quieren descargar y verla, está buenísima. También a Ainhan, a Francisco Gonzaga, al Gran Puerco y a Eduardo Hernández. También saludos a toda la gente que me escribe, ya sea en el Facebook o también en nuestro canal de Estudio Rock, que ahí tenemos los programas como siempre. Bueno, hoy entrando al tema, porque no me quiero tardar mucho en los saludos, quiero comentarles sobre precisamente una serie que estuve reseñándola en la semana. Como les digo, siempre voy a tratar de... Hay unos comentarios de ahí de algunas series que también ya voy a comenzar a hablar un poco de ellas. Sé que debo varias, ahí me disculpan ahí por el atraso, pero sí vamos a retomarlas. Pero ahora les quiero hablar de esta serie que fue transmitida un 24 de enero de 1991, una serie bastante, mejor dicho, una ova un tanto desconocida, pero que aquí en El Salvador sí me tomó por sorpresa, ni siquiera sabía que existía, y ahora que estuve investigando encontré esta ova que se llama Phantom Yusha Densetsu. Es una ova de un episodio, prácticamente es como una película, dura 50 minutos, estamos viendo casi la hora, es de clasificación R. Los productores son Magic Books, así es, y también esta ova es de género de acción militar, drama y es para seinen. ¿De qué trata? Pues la sinopsis, se lo voy a leer textualmente lo que dice, yo ya la vi. Dice: Yasawa, un piloto japonés, sufre un choque en su casa fantasma. Es un avión fantasma que tiene una tecnología muy particular que no lo pueden localizar. Después de una recuperación de 6 meses, su viejo amigo de una revista de aviones quiere que investigue la aparición de un fantasma en un conflicto armado en El Salvador. Aquí fue donde yo pegué así el susto. Y la investigación de Yasawa la hacen terminar en una conspiración internacional de armas, basado esto en una serie de novelas de ficción militar. Pues les cuento que este anime precisamente menciona o hay una parte, porque ya la vi la ova, lastimosamente no está en español, pero sí está subtitulada en inglés, y sí aparece el conflicto armado que hubo en mi país. Les voy a dar mi opinión al final de lo que fue el conflicto, ya que yo lo viví en ese tiempo. Yo tenía aproximadamente unos 14, 15 años y me pasé los 10 años de la bendita guerra que hubo aquí, la vivimos, así que me tuve que vivir. Les puedo decir que tienen un testigo fiel de lo que pasó, porque en ese tiempo no era un niño, ya era un adolescente y sabía exactamente lo que estaba pasando, pero les voy a decir eso al final. Lo interesante de esta serie es de esta ova, mejor dicho, cómo retoman lo que es la ficción aplicada a una guerra que tal vez no muchos conocen, una guerra militar que hubo aquí en El Salvador. Se los voy a decir, esto es según Wikipedia, no porque les voy a contar, pero según Wikipedia dice que hubo una guerra civil en El Salvador, un conflicto bélico interno ocurrido en el país centroamericano, en el que el ejército gubernamental, o sea la Fuerza Armada, se enfrentó a las fuerzas insurgentes del FMLN, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. De entrada, esto es mentira, porque no había solo un frente, sino que eran varias organizaciones. Las demás no sé por qué no las mencionan, pero habían otras. Estaba el FPL, estaba el MERS,
estaban un montón de otras organizaciones que aquí por A o B no las mencionan, pero bueno. Dice, el conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló en 1980 a 1992, aunque el país vivió un ambiente de crisis política durante la década de los años 70. Este conflicto tuvo 75,000 muertos, entre muertos y desaparecidos, y supuestamente concluyó con un proceso de paz por las dos partes. Lo cual les vuelvo a repetir, aquí hablan de dos partes, el FMLN y la Fuerza Armada, pero en la realidad yo recuerdo, cuando estaba joven, estaba en bachillerato, que habían más organizaciones, no lo era esta, eran otras las que habían. Ahora como que el FMLN se proclama que ha sido una sola organización, pero habían otras que por A o B no aparecen en ningún punto aquí. También me pareció bastante cómico o curioso en el OVA que les cuento, en este OVA que les mencionaba hace unos segundos, que llama Ghost Return to Sky Ghost. Ahí hacen ver los bombardeos que hacen en una selva. Yo les digo, yo viví la guerra aquí, había bombardeos, pero no así como sale en esta película, era algo, aquí lo ponen como que fuera la guerra del Vietnam, donde eran unas explosiones casi atómicas. Sí me pareció interesante el hecho de que los pongan en esta obra, pongan a la guerrilla como los buenos de las películas y el ejército como los malos, que eran apoyados por las fuerzas de Estados Unidos, porque en esto sale de que el gobierno de Estados Unidos era el que se involucraba y que ahí estaban traficando armas y todo eso, y los ponen como los buenos, los insurgentes, y los malos, el ejército. Eso es lo que pone el OVA. Les voy a decir lo que yo pienso al final. Y también dice, aquí esto ya es del Wikipedia, lo que estoy leyendo, dice, según la Comisión de la Verdad, las fuerzas gubernamentales fueron las acusadas en el 85% de las 22,000 denuncias recibidas entre casos de homicidios, desapariciones, violaciones, torturas, secuestros y lesiones. De las 11,268 muertes y desapariciones civiles, las fuerzas gubernamentales son responsables del 45% de los asesinatos civiles, mientras que los grupos paramilitares de extrema derecha, entre los que se encuentran los escuadrones de la muerte, eran responsables del 40%, y los guerrilleros del FMLN eran responsables del 5%. O sea, según lo que aquí ponen, según lo que dicen, estamos viendo 40 más 45%, 85% eran los malos de la película, y el 15% eran los buenos del FMLN, los guerrilleros que eran los buenos y que solo mataron el 5%. Yo digo, con estos números, yo no sé cómo un ejército hubiera podido sobrevivir, porque entonces no tenía sentido una guerra si podían causar pocas bajas. Entonces, ¿para qué peleaban? Pongámonos a pensar eso. En una guerra tienen que ver algo más o menos parecido, pero si tú estás en una guerra donde estás perdiendo todo, entonces ¿para qué continuar durante 10 años una guerra? Lo cual vemos que esto completamente dicen cosas que en la realidad, aquí están, mira, aquí encontré aquí están las FPL, la RN, la PRTC, la PCS, que eran también las LP28, que eran los grupos insurgentes del FMLN, no solo el FMLN, eran varios. Esto es lo que dice el Wikipedia, les digo. La lógica me dice que no puede haber sido así, porque si no años antes hubiera terminado esta guerra. Ahora les voy a decir mi opinión como un testigo fiel de lo que ocurrió aquí. Nadie me puede decir, no, vas a hablar algo que no sabes. No, porque yo viví aquí y estuve en ese tiempo, viví la guerra, no como muchos que se fueron a otros países y estuvieron desde afuera dando órdenes y hablando de la guerra y no estuvieron viviéndola aquí. Nosotros sí la vivimos aquí, sí estuve acá. Y les puedo decir, primero, que no habían, si ustedes vieron la serie de Gundam, por ejemplo, si se fijan, hay buenos y malos en ambos lados. Pues lo mismo era aquí, había gente buena en el frente y gente mala en el frente. En el ejército había gente buena y también gente mala. Había gente que eran locos asesinos de un lado y habían otros locos asesinos del otro lado. Al final, los que más pagaban era la gente que andábamos de civil. Por ejemplo, aquí no cuentan, y les voy a contar mi experiencia. Yo estuve 2 veces a punto de morir. Una porque la guerrilla
O sea, los frentes que dicen que aquí no mataron a nadie, pusieron una bomba en un poste, porque eso lo hacían todos los días botaban postes, ponían una bomba, se iban, y si tú ibas pasando en ese momento cuando la bomba detonaba y te mataba, pues eras mala suerte, eras así como ibas pasando en un mal momento. No con eso estoy diciendo que los otros eran buenos tampoco. Si tú ibas, a mí una vez también me detuvieron el ejército y nos tuvieron, unos amigos los tuvieron también porque estábamos estudiando electrónica y llevábamos transformadores, esas fuentes de poder que son ahora más chiquitas, en ese tiempo eran grandes y las usábamos, nosotros las fabricábamos. Y entonces decían que era una bomba la que llevábamos ahí. Fue un lío para que dejaran salir a los amigos y nos dejaran salir y nosotros podíamos irlos a traer y irnos con ellos. Lo que les quiero decir es esto, de que muchas de las cosas que ustedes ven afuera son bastante mentiras. ¿Por qué? Porque al final se dio toda esta guerra por supuestamente que había una clase oprimida y otra clase que estaba opresora. Ganaron ellos, les dieron el poder y hasta ahora las cosas se mantienen igual. Siempre hay una gente que está bien y abusando de los que están mal, y hay unos mal que no pueden hacer nada. O sea, la desigualdad y los 75,000 muertos que hubieron aquí no sirvió absolutamente para nada. Simplemente para dejar mucho dolor a muchas personas, para dejar familias separadas y para crear el fenómeno que ahora nos está acabando aquí en nuestro país, que son las pandillas, porque fue un como daño colateral de todo esto. ¿Por qué? Porque les voy a contar, antes de que fueran los acuerdos de paz, había una fuerza militar que era compuesta por civiles, se llamaba la defensa civil. La defensa civil era la que mantenía las colonias, las que mantenía las ciudades, que no haya, aparte de la policía, estos controlaban que no hubiera mucho relajo, que no nadie se hiciera lo que quisiera hacer. Pero cuando fueron los acuerdos de paz, quitaron todo esto, todas estas unidades, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, y todas las quitaron, entonces quedó sin ninguna ley. Entonces yo ya cuando estaba en bachillerato, que recuerdo que pasaba todo eso, ya habían amigos de que andaban en cuestiones de malas y nosotros los veíamos como algo, pandillas juveniles, algo por el estilo, que hasta risa daban. Hoy ya son estructuras bien fuertes, que lo que hacen es mantener ya en zozobra, dominan ya lo que son colonias, ya muchas ciudades, digamos, ya están casi dominadas por ellos. Ya hay unas tipo mafia que son las que mantienen a todo esto. Así que en aquel tiempo no existían porque habían estas fuerzas que lo detenían. Con eso no digo que estas fueran buenas, tampoco habían muchas injusticias que se cometían en eso. Pues solo por decirle un ejemplo, si te encontraban a ti un cassette de Silvio Rodríguez o de Pablo Milanés, que tú lo podías escuchar, te mataban por eso, porque decían que eras terrorista, ya eras comunista y todo eso, y te mataban por una tontera así. Eso es lo que a mí me tocó vivir. Les digo, soy un sobreviviente de tantos que murieron en ese tiempo. Estuve, les digo, esa vez cerca de una bomba que detonaron estas fuerzas que dicen que ayudarán al pueblo, y la vi cerca, pero todos logré pasar. Así que cuando veo esta obra me llamó la atención, y si hay amigos salvadoreños que también hayan pasado eso, les digo, ponerte de sus propias vivencias. Otra cosa quizá muy interesante que me pasó en la vida y lo voy a compartir con ustedes es el hecho de que en la familia de mi esposa había mucha gente de lo que era la guerrilla, y en mi familia, del lado mío, había mucha gente que era militar. Así que si no hubiera sido se hubieran hecho estos acuerdos de paz, a lo mejor hubiera tocado vivir algo tipo Romeo y Julieta, me imagino, con todo este rollo. Lo bueno es que no pasó, porque cuando ya la conocí y ya pasó todo eso, ya había terminado todo esto de la guerra, y ahora podemos comentar. Eso es lo que les quería comentar de este agua. Se las voy a dejar aquí, les voy a dejar abajo el link por si ustedes la quieren ver. Les digo, no es como fue aquí, no fue algo así, pero sí es bastante parecido. Así que nos vemos en la próxima y espero sus comentarios en la caja de comentarios. Hasta la próxima.